Pues bien, hermanos, mil disculpas, cuestiones técnicas utilizan. Recién me he dado cuenta y uno, a pesar de la edad y experiencia, uno aprende. Se está usando otro formato que yo no lo conocía. El formato que usamos es distinto, pero lo importante es que ya nos estamos comunicando, ya estamos ahí. Pues bien, me da mucho gusto verlos. Domingo de Ramos, hermanos. Lo ideal sería verlos en persona, pero por razones de la cuarentena, ya pronto nos veremos, hermanos. De verdad me da mucha alegría, los extraño mucho y ahora sí vamos al grano, como alguien dijo. La prédica de hoy se llama "Es tiempo de buscar a Dios". Es tiempo de buscar a Dios. Una visión del profeta Oseas para el mundo actual. Es tiempo de buscar a Dios. El profeta Oseas. Antes de orar voy a explicarles un poco parte de qué es profecía. ¿Cuál es la función del profeta? ¿Para qué sirve la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía o del profeta? En primer lugar, el profeta, una persona, recibía el mensaje de Dios con un propósito para transmitirlo al pueblo, a un grupo religioso, a una comunidad o a una persona, porque también se ha dado el caso que algunos profetas iban contra los reyes. Natán contra David, por ejemplo. Entonces, esa es una primera función del profeta. La segunda función era denunciar el pecado, denunciar las cosas que están mal. Es decir, aquello que no funcionaba bien, el profeta tenía la obligación, o en este caso el encargo de Dios, de decir: esto está mal, esto estás haciéndolo mal, corrígete, rectifícate. Y la tercera función del profeta era anunciar hechos futuros, hechos que no ocurrían. Estas tres cosas aquí Oseas las va a revelar. Las va a revelar para el pueblo de Israel. Las tres cosas: el mensaje de Dios, la denuncia del pecado y también los hechos del futuro. Porque al final de cuentas, lo que Oseas está tratando de decirle a Israel es que si sigues en ese mal camino, te va a ir mal. Te va a ir mal. Y al final, Dios va a poner un coto, va a terminar con tu país, lo cual ocurrió efectivamente cuando cayó Samaria en manos de los asirios. Pero primero vamos a orar para luego continuar con lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana. Gracias te amo, Señor, y gracias también porque ya nos podemos comunicar con nuestros amados hermanos y con siervos. Gracias, Señor, porque tú tienes un maravilloso plan para con nosotros y hoy queremos aprender más de tu palabra y queremos también tomar decisiones. Pero este mensaje no solamente es para la iglesia, para los creyentes, para los cristianos, sino también para aquellas personas que de un u otro modo se sienten identificados con el mensaje bíblico. Pues bien, el capítulo 1 de Oseas dice lo siguiente, escucha bien. Todos, si tienen una Biblia en casa, por favor ábrenla. Oseas, después del libro de Daniel está Oseas. De los 12 profetas menores es el primero, Oseas. Dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Joás, rey de Israel. Es decir, que Oseas va a profetizar en el periodo de 4 reyes de Judá. Lo vamos a explicar luego. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Usted dirá, ¿esa es la orden de Dios? Sí, pero hay un propósito, hay una enseñanza, hay lecciones que aprender. Sigamos más adelante.
Versículo 3. Oseas, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo, Gomer. Gomer, la mujer fornicaria, la mujer de la vida, va a encarnar acá y va a representar a Israel. 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios ordena ponerle el nombre. Ponle por nombre a tu primer hijo, al primogénito, Jezreel. Y dice, castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Es decir, que en ese lugar llamado Jezreel se ha derramado sangre que Dios va a castigar. ¿Qué pasó? Lo vamos a ver más adelante. 5. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Por segunda vez esta mujer da a luz, y esta vez es una niña. Y Dios le pone el nombre, ponle por nombre Lo-Ruhama, que significa no compadecida. Hay un propósito, vamos a verlo luego. 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Es decir, Dios va a usar otra estrategia para salvar a Judá. Lo vamos a ver más adelante. 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar por donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, ya les he dicho que la palabra de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo vamos a ir aprendiendo en la medida que desarrollemos el texto del profeta Oseas. 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Hermanos míos, quiero que entiendan algo. Una orden bastante peculiar. Oseas, anda, cásate, toma por esposa a una mujer fornicaria. Yo, Señor, sí, a una mujer fornicaria. Quiero darle una lección a Israel. Quiero enseñarles algo. Y el profeta obedeció. Efectivamente, va y toma a Gomer. Con Gomer tienen 3 hijos. Jezreel, Lo-Ruhama y Lo-Ami. Ahora, este profeta Oseas, su periodo de profecía, de trabajo, de ministerio, abarcó 4 reyes, entre Usías o Azarías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Tantos años vivió Oseas? No. Lo que pasa es que el primer rey, Usías o Azarías, quien reinó 52 años, el profeta Oseas ingresó a su ministerio, empezó su ministerio ya en los últimos años de Usías. Luego, totalmente los 16 años de Jotam y también los 16 años de Acaz y los últimos años del rey Ezequías. Ahora, ¿quiénes fueron estos personajes, estos reyes? Dice la Biblia que el primer rey que menciona, rey de Judá, Usías o Azarías, que también tenía ese nombre, reinó 52 años y dice la Biblia que hizo lo correcto, lo recto
delante de Dios. Sin embargo, como Dios le prosperó en todo, en algún momento de su vida, su corazón se enalteció, se creyó la divina pomada y comenzó a hacer cosas no correctas, a tal punto que ingresó al altar para quemar incienso, cosas que no le tocaba hacer a él, sino que eso les correspondía a los sacerdotes. Pero él era el rey, el todopoderoso. Yo voy y hago lo que quiero. Resultado, Dios los castigó y le mandó lepra y murió leproso. Como ya tuvo lepra, ya no podía sostenerse en el cargo. Los últimos años en los cuales tuvo lepra, tuvo que cogobernar con su hijo Jotán. Por eso que Jotán también reinó 16 años, a diferencia de los 52 de su padre. Pero en esos 16 años estaban los años en los cuales gobernó con Usías, y los años cuando ya murió Usías de lepra, Jotán ya quedó solo como monarca. Ahora, dice la Biblia que Jotán también hizo lo recto delante de Dios. Hizo lo recto. Tuvo que enfrentarse a las tropas sirias. En este caso, el capitán o el rey de Siria, Resín, con la capital de Siria, Damasco, vinieron y sitiaron a Judá. Jotán tuvo que hacer frente a ese ejército poderoso de Siria. Pero, ¿les dio la victoria a Dios? No. Más adelante vamos a ver que quien sucede a Jotán es su otro hijo de Jotán, en este caso nieto de Usías, Acaz. Y qué curioso, el abuelo hizo lo recto delante de Dios, el padre Jotán hizo lo recto delante de Dios, y el nieto Acaz hizo lo malo. No necesariamente de cosas buenas, también pueden salir cosas malas. Ojo. Cada quien es libre de hacer en su vida lo que desea. Los padres pueden ser excelentes padres, pero cuando ya los hijos son mayores, los hijos eligen su camino. Los hijos optan qué camino seguir. Entonces, miren, a este está la casa. Hizo lo malo. A tal punto que hizo pasar a su hijo por fuego. Mejor dicho, sacrificio humano. A los Baales. Indujo al pueblo de Israel a la idolatría. Ustedes saben que en el caso de Israel, ellos adoraban al único Dios, que le llamaban Jehová, Jehová de los ejércitos, que era el único Dios. Pero Acaz hizo pecar al pueblo. ¿Por qué? Porque trajo Baales, trajo ídolos para que el pueblo los adorase. Es decir, dejaron de adorar a Dios para adorar a los nuevos ídolos. Y aquí ídolos no necesariamente tiene que ver con algo de yeso, de madera o bronce. Tiene que ver con aquello que también en nuestro caso está en lugar de Dios. Hay muchos ídolos en nuestras vidas. Sin embargo, también le añadió más pecado a su vida. Pero después de Acaz, que hizo lo malo, reinó en su lugar su hijo. Siendo el padre malo, reinó su hijo Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo, en este caso, Judá. Dice la Biblia que Ezequías hizo lo recto. Tanto es que la misma Biblia menciona en Segunda de Reyes 18:5, lo tengo acá, dice lo siguiente: Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. En todo el reinado de Judá no hubo otro rey que Ezequías.
Algunos de ustedes dirán, ¿y David, que tenía su corazón conforme al de Dios? No, David era el rey, pero de un reino unificado. En ese entonces, el reino de Israel era uno solo. Más bien, con Roboam, hijo de Salomón, es que se divide. Reino del norte, 10 tribus, y los reinos del sur, que quedaron con 2 tribus. Y básicamente Benjamín y Judá, pero se le conoce como Judá. Entonces, el norte y el sur, ya dos reinos, 2 países, hermanos de nacimiento, pero diferentes en la historia. Entonces, el profeta Oseas tuvo que profetizar y desarrollar su ministerio en medio de estos 4 reyes. Cosas buenas, cosas malas. Ese era el trabajo de Oseas. A Oseas, ¿cómo le fue? Pues Dios ya le había dado una orden. Cásate con una mujer fornicaria. Y ya como hemos leído el capítulo 1, 3 hijos. Jezreel, Lo-ruhama, Lo-ammi. ¿Por qué Jezreel? Déjame contarte algo que la Biblia lo menciona y que probablemente ya lo sabes. En Jezreel es un lugar físico. Allí se libraron muchas batallas. Y un tal Jehú, que también es mencionado acá en Oseas, que fue rey de Israel, o sea, del reino del norte, mató a 2 reyes, a un rey del norte, o sea, de Israel, y a un rey del sur, en este caso de Judá, Ocosías y Joram, muertos por Jehú. Y no solamente los reyes, sino que en el mismo lugar de Jezreel, Jehú hizo matar a 40 hijos de Joram y a los hijos de Ocosías los eliminó. Obviamente ahora estaba en el poder y no quería tener problemas más adelante de sublevaciones o de que alguien esté reclamando la administración de gobierno. Cortó e hizo lo que tenía que hacer, los eliminó. Ahora, Jehú hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Se enalteció también su corazón. Es decir, que en Jezreel se derramó sangre inocente de príncipes, de los hijos de estos reyes. Pero también en Jezreel pasó algo muy interesante. Había una mujer que usurpó el poder en Judá. ¿Se acuerdan de Jezabel? ¿Has escuchado? Una mujer malvada. Cuando Jehú entraba y Jezabel lo vio desde una ventana de un piso superior, Jezabel quería ganarse la confianza del nuevo líder. ¿Qué hizo Jehú? Mandó a sus hombres y la arrojaron de los pisos superiores hacia abajo. Murió despeñada y al caer la dejaron ahí. Vinieron los perros que no solamente la miraron el cadáver, sino que hasta comieron la carne. Eso ocurrió en Jezreel. En ese lugar se derramó mucha sangre. Por eso que Dios le dice a Oseas, ya nació tu hijo mayor, ya tienes un hijo, el primogénito, ponle por nombre Jezreel, porque yo voy a juzgar a Israel. De tanta sangre que ha derramado, voy a juzgarlo. Había un propósito. Luego nace la niña, Lo-ruhama, no compadecida. ¿Por qué? Porque Dios no iba a tener compasión de Israel. Tanto había pecado Israel que Dios, en este caso Judá también, que Dios no se iba a apiadar de ellos. Y al tercer hijo le llamaron Lo-ammi, que significa no pueblo mío. Es decir, que Dios no reconoce en este caso a Israel como su pueblo. Consecuencia del pecado y de las cosas malas que Israel hacía.
Ahora, vayamos a Oseas, estamos en el capítulo de Oseas 2:14, dice lo siguiente, yo lo leo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Se acuerdan que Dios había dicho, Oseas, cásate con una mujer fornicaria? Y efectivamente, aún estando Oseas con Gomer, Gomer también le fue infiel a Oseas. Se fue a la casa de su padre. Y Oseas tuvo que ir a la casa del padre a hablarle con cariño, hablarle al corazón, reconquistarla para que vuelva. ¿Eso qué significa? Que Dios en sus planes estaba reconquistar a Israel, hablarle al corazón de Israel, decirle, estás haciendo lo malo, no hagas lo malo, arrepiéntete, haz lo correcto. Algo me suena en estos días. No quiero decir que el coronavirus es un castigo de Dios. Es consecuencia, no solamente el coronavirus, la pandemia. Hay muchas cosas por las cuales las consecuencias del hombre, que el hombre las está haciendo mal, las estamos pagando ahora. El cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero, tantas cosas que el hombre está maltratando su hábitat. El hombre está maltratando esta casa común llamada tierra. Entonces, todas las cosas malas, Dios quiere que también nosotros, en el Perú y en el extranjero, en América Latina, en el mundo, en nuestra iglesia, volvamos a Dios. Volvamos a los caminos, porque estamos mal, estamos haciendo cosas malas, cosas que a Dios no le agrada, cosas deshonestas, cosas que no la podemos ver porque muchas de las cosas están en nuestra mente, en nuestro corazón. La soberbia, la vanidad, el orgullo, la mentira. Eso no se ve. Los celos, no se ve. Se ve el robo, el asesinato, eso sí se ve. Pero lo que no se ve son aquellas cosas que están en el corazón, que para Dios es lo mismo. Una mentira, un mal deseo o un asesinato tienen el mismo rango. No es que este pecado es mayor, es más grande, vale más, y este es un pecado chiquitito, un pecado blanco. No. Para Dios, pecado es pecado. Robar $1.000.000 o robar un sol o $1 es lo mismo. Robo es robo. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Por lo tanto, Oseas va en busca de Gomer con la intención de reconquistarla. Y aquí dice efectivamente en el verso 14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le hablará a su corazón. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Aún en medio de la pandemia, de esta crisis sanitaria, Dios está hablando a nuestro corazón. Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que estamos haciendo mal. Es necesario rectificarnos. Es necesario un arrepentimiento. 2:19, seguimos en el mismo 2 de Oseas. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios. Qué hermosas son las palabras. Que a pesar de que Gomer le fue infiel, que era una mujer fornicaria, Oseas trata de llegar al corazón de Gomer. Te desposaré, te amaré. Y eso es lo que Dios está haciendo en la actualidad. Miren este mundo. No solamente el coronavirus, la delincuencia, la drogadicción, las cosas deshonestas, la corrupción. Siempre he dicho,
En el Perú cada vez son más los cristianos. En el Perú cada vez hay más creyentes, ¿sí? Si hubiera más creyentes, la corrupción y la delincuencia deberían bajar. Es todo lo contrario. Está igual o está subiendo. ¿Qué significa? Que los creyentes no estamos haciendo el trabajo que necesitamos hacer. No estamos impactando en la sociedad. Somos de puros sentimientos, emociones, nada más. Vamos a la iglesia para calmar y sentirnos bien, calmar nuestra vida, nuestro corazón. Pero no estamos tomando decisiones. Y Dios quiere que tomemos decisiones en nuestra vida. Dios no quiere que solamente vengamos, me siento bien ante Dios. No. Dios quiere que tú y yo cambiemos de actitud. Mira el 2:23 de Oseas. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Qué interesante. Lo-ruhama es no compadecida, pero ahora Dios se compadece. Lo-ammi era, no eres pueblo mío, pero ahora Dios dice, eres pueblo mío. Es decir, que Dios sigue amando a su pueblo. Creyente, a un amigo que nos estás escuchando, Dios te ama, Dios me ama, pero lo que Dios no va a amar nunca es tu pecado y mi pecado. Eso jamás lo va a amar. Pero sí somos creación de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero lo malo que tú y yo hacemos, eso Dios no lo ama. Al contrario, lo detesta. Por lo tanto, esa es otra razón por la cual Israel tenía que cambiar. Pero también nosotros debemos cambiar. Ahora en estos tiempos de crisis, probablemente mucha gente y muchos creyentes buscan a Dios. Pero, ¿y después que pase la crisis? Cuando todo vuelva a la normalidad, ¿volveremos a ser las mismas personas de antes? ¿Qué me dices? ¿Tú y yo seremos lo mismo? Alguien dijo que el Perú no será el mismo. Yo en lo personal soy un poco pesimista. Yo pienso que si el corazón del hombre no cambia, vamos a ser los mismos. A menos que Dios cambie tu corazón y cambie mi corazón. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Veamos. Gomer se va y como quien dice se larga, lo abandona a Oseas. Y a pesar de que Oseas le hablaba al corazón. Veamos 4, 1 y 2. Seguimos en el libro de Oseas. Por ahora no nos estamos moviendo del libro de Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Pareciera que está hablando de nuestros tiempos. ¿Cuántos feminicidios? Hay leyes, hay normas, no las acatamos. Quédate en casa. Lo primero, salimos a pasear al perrito, salimos a caminar. Puedes contagiar, puedes tener el virus. No nos interesa. Salimos a la calle. Respeta el toque de queda. No nos salimos. Mire Trujillo, ¿por qué ellos tienen un toque de queda distinto al nuestro? Porque no acatan las normas. No se sujetan a las normas. El hombre por naturaleza es un rebelde. Tú y yo somos rebeldes. No nos gusta obedecer y menos acatar los preceptos divinos. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Sin embargo, tú y yo le damos la espalda a Dios. Ahora lo buscamos. Si en este momento hubiese un terremoto, mucha gente saldría a la calle, incluyendo cristianos evangélicos, y de rodillas en el suelo. Señor, perdóname. ¿Qué? ¿Por el temblor? ¿Por el movimiento sísmico?
Pero cuando pasa el temblor, el terremoto, padres que maltratan a sus hijos y los abandonan, esposos que golpean a las esposas, padres que tratan mal hasta con lisura a sus hijos, los maltratan emocional y psicológicamente. Gente que incumple sus funciones, funcionarios públicos que se corrompen cada vez más. Miren la corrupción. El Perú casi es un país campeón en corrupción. Presidentes que han estado presos y están presos algunos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? El corazón del hombre. Del corazón del hombre sale todo lo malo. ¿Qué más? Veamos el capítulo 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí le está hablando a los sacerdotes, a aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir una nación o de dirigir la iglesia. Miren estas iglesias de negocios, que no piensan en la gente, piensan en lucrar. Dale a Dios más dinero para que Dios te bendiga. La gente, los miembros de esas congregaciones, se esfuerzan, se sacrifican y abusan y le engañan y los estafan en su religiosidad popular. Su pretexto del diezmo, hay que matar a un gigante, $1,000 por persona. Hasta se habla de cuotas. ¿En qué parte de la Biblia Dios exige cuotas? Y justo ayer los mencioné a los jóvenes mayores. También que las ofrendas siempre son voluntarias. Las ofrendas según la iglesia son voluntarias y son generosas. No son obligadas. Pero el creyente es responsable y sabe que participar de los gastos de una congregación, porque en una congregación, una iglesia, hay que pagar luz, agua, comprar jabón, cera para limpiar el templo, pagarle al pastor, a la persona que hace la limpieza, etc. Eso tiene un costo. Obviamente que el creyente responsable entrega su ofrenda voluntaria y generosa porque sabe que para él es un privilegio y es una responsabilidad. Pero más que responsabilidad es un privilegio. Pero no se les exige, oye, da tu diezmo, porque no es correcto. Hay iglesias que exigen eso. Ese es un privilegio de los cristianos, de los creyentes. El creyente que ama a Dios no necesita que le recuerden. Simplemente lo hace por amor y lo hace de corazón. Como tú, creyente, o como tú, amigo que nos estás escuchando, muchas veces tú haces un favor y tú no esperas que te agradezcan. Lo haces porque nace de tu corazón. Igual es en el caso de las ofrendas. Por lo tanto, estas iglesias, negocios, simplemente son, como su nombre lo indica, negocios religiosos, empresas religiosas. Y hablan del amor de Dios y el amor. Está bien, eso es verdad. El amor nace de la misma esencia de Dios. Pero no olvidemos que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Si tú pecas, si tú haces cosas malas, si tú te apartas de Dios y has vuelto a tu vida antigua, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Porque Dios no va a decir eres inocente. Dios es amor, sí, pero Dios es justo. Y Dios, al ser justo, va a aplicar su justicia. Por lo tanto, medita y reflexiona en tu vida. Dios nos hace una advertencia. Mira el 5:11 de Oseas. Efraín
es vejado. Cuando dice Efraín se refiere a Israel. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Cada quien camina en pos de sus vanidades. Cada quien quiere seguir su camino. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. Yo tengo mis apreciaciones. Respetemos a las personas. Aún las personas que dicen ser de una opción sexual diferente, debemos respetarlas. Porque también Dios ama a esas personas. Lo que sí no es correcto es que yo, religioso, quiera imponerle a ellos mi posición política, mi posición religiosa, y también es incorrecto que ellos quieran implantar su estilo de vida conmigo. Cada quien es libre de hacer de su vida y de su cuerpo lo que desea. Si quiere ponerse un arito, quiere tatuarse en la cara, que lo haga. A lo mucho, oye, te puede dar cáncer, te puede dar una enfermedad, una infección, punto. Pero cada quien es libre. Pero no me exijas que porque tú tienes un tatuaje, yo también tengo un tatuaje. No. Cada quien es libre de hacer de su vida y de su cuerpo lo que desea. Por lo tanto, aún también el principio de tolerancia es un principio para los cristianos. A veces nosotros no somos tan tolerantes. ¿Qué más? Sin embargo, mira el 5:15. El 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios advierte, pero también Dios dice, en su angustia me buscarán. Eso no está pasando ahora. Mira, el coronavirus empezó en China, en Wuhan, pero en Estados Unidos ya han muerto mucha gente. Ya hay más, la tercera parte del millón casi ya están infectados. Y después de Estados Unidos, España, Italia, Irán, Alemania, las grandes potencias, los países industrializados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo ocurrió. Algo ocurrió a diferencia de los países del África, a diferencia de Haití, por ejemplo, que es el país más pobre de América Latina, a diferencia de otras naciones. Los países más ricos, industrializados, las potencias del primer mundo, son los primeros que tienen más contagios. Y el contagio en América Latina es por gente que vino de Europa, precisamente, porque acá no pasaba nada. Vinieron de acá, de allá, y nos contagiaron. Ahora, en la angustia, buscan a Dios. Al principio, los muertos eran cifras, 4, 5, 6, 10, 20. Pero ahora, los muertos ya no son cifras, ya los muertos tienen nombre y apellido. Puede ser un vecino, un familiar, una persona que conozco, el casero de la tienda. No lo sabemos. Es como un albur. Les tocó a ellos, me puede tocar a mí. No sabemos el día en el cual vamos a partir, porque el virus está por todos lados. En su angustia me buscarán, dice Dios. Le dice a Israel, nos dice a nosotros ahora, tú que estás apartado de Dios, tú que estás viviendo esa vida cristiana así a media caña, tú que a veces estás con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No es tiempo que regreses. La Biblia dice que Dios vomita a los tibios. O eres caliente o eres frío. Tibios no. No puedes estar aquí y allá. No puedes servir a Dios y al diablo. Uno de los dos. Tú tienes que tomar una decisión.
Estamos en Domingo de Ramos. Es una fiesta religiosa, según la tradición. Jesús entraba triunfalmente a Jerusalén y todo el mundo le decía Hosana y hojas de palmera y etcétera. Y Jesús entraba montado en su burrito. Una fiesta popular. Dios también quiere hacer contigo una fiesta popular, pero en tu corazón. Dios quiere ingresar en tu corazón. Dios quiere también gozarse contigo. Pero Dios no va a entrar en tu corazón si tú no quieres, si tú no lo permites, si tú no lo dejas. Vuélvete a Dios. Regresa a los caminos de Dios. Ahora, ¿Dios está dispuesto a perdonar? Sí, fíjate el 6.1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Volvamos a Jehová. ¿Dios está dispuesto a perdonar? Sí. Si Dios estuvo dispuesto a perdonar a Israel, que se corrompió y fue un país corrupto y malo, ¿por qué no a nosotros? El mensaje de Dios está vigente. El mensaje de la Biblia cobra actualidad para ti y para mí. Si Dios me perdonó y me sacó de mi pecado y me hizo una nueva persona, ¿por qué no lo puede hacer contigo? ¿Por qué no regresas a los caminos de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se fueron. He aquí, a partir de ahora, todas son cosas nuevas en Cristo. Pero eso va a depender de ti, no va a depender de Dios. Dios no va a bajar y te va a obligar, no. Es voluntario. El seguir a Cristo, el seguir a Dios, el volver a los caminos de Dios, siempre es voluntario. Dios no obliga a nadie. Dios quiere que por amor propio uno tome esa decisión, pero tienes que tomarla. O te quedas mirando y al final puedes decir, me gustó esta prédica y punto, y ahí quedará. O tomas una decisión, y eso lo vamos a ver luego. El amor de Dios siempre va a llegar. Mira el 6.3 de Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Esta es una gran promesa, mi querido hermano y hermana. Tú, creyente que estás escuchándome. Esta es una gran promesa. La lluvia puede demorar, temprana o tardía, pero llega. Así es el amor de Dios. Y ojo, que el amor de Dios no es que llega tardío. Dios tiene sus tiempos. Dios hace las cosas perfectas a sus tiempos. Dios sabe cuándo actuar y cuándo poner coto a tu vida o a mi vida. Dios es el soberano, es el Señor de la vida, el Señor de la tierra, el creador de este globo, el creador del universo. Estamos en la mano de Dios. A mí no tanto me asusta el coronavirus. A mí lo que me da temor es desobedecer a Dios y olvidarme de los caminos de Dios. Porque si eso ocurriese, puedo ser condenado o simplemente quedarme sin recompensas. Una persona que no tiene a Cristo, en la práctica está condenada, porque vive su vida. No está viviendo de acuerdo al plan de Cristo, al plan de Dios. Por eso tú y yo tenemos que tomar decisiones. Volvamos a Dios. 6.6, ¿qué dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. A Dios no le interesan los holocaustos. Él quiere la obediencia de tu vida. Ni siquiera tú puedes ser millonario y puedes donar millones de dólares a la iglesia. Pero eso no te va a acercar a Dios. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Él ni siquiera necesita tu dinero o el mío. Es lo que Dios quiere, es tu vida, mi vida. Dios quiere tener el control de nuestra vida y quiere que seamos personas exitosas, personas de bien, personas que bendigamos a otras. Pero en otras palabras, Dios quiere que seamos de bendición. Pero esas decisiones siempre son personales.
siempre van a ser personales. Pero sin embargo Israel persistía. Fíjate el 9:9 de Oseas. Mira hasta dónde llegó Israel. Y llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa, porque se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Llegaron hasta lo más bajo. Por razones del tiempo yo voy a abreviar esta parte. ¿Qué pasó en Gabaa? Resulta que un levita tenía, eso está en el capítulo, por si acaso ya lo ves más adelante, Jueces, el capítulo 19. Ahí está la historia del levita. Este levita tenía su concubina, su pareja, y decidieron, bueno, algo pasó en la vida de ellos, que la señora, la joven, regresó con su padre, pero el levita fue y habló al corazón, le habló con cariño, con amor, y regresaron. Pero en el camino ya se hizo de noche. Tenían que pasar la noche en algún lugar. Y entonces nadie los quería recibir, no había lugares. No es como ahora me quedo en un hotel. Recuerden que en ese entonces todo era caminando o en animalito. Pero se quedaron en la entrada de la ciudad, ahí, en la ciudad de Gaba. Y vino un extranjero, una persona que ni siquiera era de Gaba. Llegaba de trabajar y al verlo, a levita, a su concubina y al criado de levita, ¿de dónde vienen? ¿Van a pasar la noche acá? No. Vayan a mi casa. Allá hay forraje para los animales y hay paja para que puedan dormir. Hospitalidad. La hospitalidad oriental es fundamental en la vida de los pueblos del Mediterráneo. De todo el oriente la hospitalidad es clave, es muy importante. Y cuando este señor lleva a levita, lleva a la concubina, dicen, esa parte sí lo voy a leer, Jueces 19, para que veas hasta dónde llegó. 19:22. Pero cuando estaban gozosos, es decir, el Señor que daba el hospedaje con el levita, y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, Gabaa, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado a tu casa para que los conozcamos. Esa frase, para que los conozcamos, significa lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Queremos tener sexo con ese hombre. Queremos abusar de ese hombre. Recuerden que la hospitalidad oriental es clave, fundamental. ¿Qué hizo el hombre? No. Yo he traído a este hombre en mi casa y está bajo mi techo, bajo mi responsabilidad. Su vida está bajo mis cuidados. No hagan eso. Cogió a la mujer concubina, prefiero entregarla a ella. Y el Señor tenía una hija virgen. Miren hasta dónde llega la hospitalidad. Tuvo una hija virgen, la entregó a estos hombres perversos. Hagan con ella lo que deseen, pero no toquen aquí a este huésped. ¿Y qué hicieron los hombres perversos? Abusaron de las mujeres, a tal punto que tanto abusaron de la concubina que la mataron. Fíjate el 24. Estamos Jueces 19:24. Yo lo voy a leer. Ella ofrece a su hija virgen. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo la sacaré ahora, humilladla y hacer con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ese es el punto. Hombres perversos. Y 25. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír,
por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Toda la madrugada teniendo sexo con la concubina. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y el hombre se levantó por la mañana y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, salió, y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre el asno, se levantó y se fue a su lugar. Mejor dicho, la mataron. Esa mujer murió asesinada. Murió asesinada por hombres perversos. Todo eso ocurrió en Gahaba. Y eso es lo que el profeta le está diciendo en Oseas. Oseas le está diciendo a Israel eso. Tan bajo ha llegado lo mismo que pasó en Gahaba. Miren los pecados que cometía Israel. ¿Y acaso tú y yo a veces no hemos llegado tan bajo? No hemos pecado con nuestra mente, no hemos pecado con nuestro corazón, no hemos hecho actos indecorosos, no hemos faltado a la verdad, no hemos maltratado a nuestros hijos, no hemos dicho una palabra deshonesta a nuestras esposas, a nuestros hijos, a otras personas, no hemos mirado a una mujer con otros deseos. ¿Somos nosotros distintos a ellos? Tú dirás, no, ellos son corruptos, perversos, yo no, yo soy bueno. No nos excusemos. Probablemente tú y yo tengamos una formación distinta, tengamos una formación académica. Tal vez tú y yo no nos vistamos como ellos, que eran errantes, pero en el fondo el corazón sigue siendo el mismo. Vamos al 10.2 de Oseas, 10.12, perdón. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Es el tiempo de buscar a Jehová. Hermano mío, amigo que escucha, tú que eres creyente, es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo. No lo digo yo. Es el tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo que tú y yo volvamos a los caminos de Dios. Recuerda lo que te acabo de decir hace unos instantes. Dios no lo va a hacer. Dependerá de ti y de mí. Pero son decisiones personales. Es tiempo de volver a Dios. Y fíjate un detalle más. 12, 5 y 6 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vuélvete a Dios. Dios nos sigue hablando con ese mismo ejemplo de Oseas al corazón. Volvamos a Jehová. Tú que estás viviendo esa vida de pecado, esa vida apartado de Dios, esa vida que ya no te satisface en nada, esa vida perdida, ahora es tiempo de volver a Dios. No por el coronavirus, no, porque hay otros males, mayores aún que el coronavirus. Todo va a depender de ti y de mí. Al preparar este mensaje, yo mismo tuve que volver a arreglar nuevamente con Dios, a orar, a decirles, Dios, perdóname. Porque yo me puedo jactar acá que soy el predicador, pero sin embargo hay cosas en mi vida que Dios debe ir puliendo, debe ir mejorando. Todo es perfectible, nada es perfecto. Pero si queremos ser personas íntegras, necesitamos volver a Dios.
y volver a Dios en todo el sentido de la palabra. Hermano, ¿hasta cuándo vas a llevar esa vida? Tú, creyente, ¿hasta cuándo? Dime, ¿no crees que ya es tiempo de volver a Dios? Este Dios de amor está vigente y Dios nos ama. Dios quiere hacer de ti una gran persona, una persona que viva de acuerdo al plan suyo, no a tu vida. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a vivir como queremos, pero Dios quiere. Mira todo este proceso del libro de Oseas. Termino con esta frase, 14:1. Vuelve, oh Israel, vuelve, oh, pon tu nombre, vuelve, oh Carlos, vuelve, oh Rosana, vuelve, oh César, vuelve, oh Rosa, vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Volvamos, hermanos, volvamos. Este es un tiempo especial en el cual tú y yo tenemos que regresar a los caminos de Dios, porque los necesitamos. Mira nuestro país, cuántas muertes hay, que ya no son números, tienen nombre y apellido. Esta semana falleció un colega periodista, ahí en el hospital del empleado, ahí en el Rabagliati. ¿Cuántas veces hemos pasado comisiones cubriendo información? Ya no está, ya no está. Se fue simplemente porque estaba infectado con el coronavirus. Y fíjate, ni siquiera su familia tuvo el privilegio de darle una cristiana sepultura. Señora, en una cajita, aquí están los restos de su esposo. Mi tía, una tía a la cual yo amo mucho, 101 años, la que me llevó a los pies de Cristo, hace más de cerca de 50 años, falleció esta semana, allá en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Solamente una de mis primas y mi sobrina estuvieron en el cementerio. No permitían más, solamente 2 personas. Mi tía Perla falleció, se fue a su Dios. Ahora duerme en los brazos de Dios. Hermanos míos, amigo que me escuchas, ya no son números, son cifras. Te puede tocar a ti, me puede tocar a mí, a nuestros vecinos, a uno de nuestros hijos, a un familiar, a un amigo. No lo sabemos. Pero no solamente por el coronavirus, por otras causas. Volvamos a Dios. Que hoy, Domingo de Ramos, sea un día especial para ti. Un domingo en el cual tú decidas regresar a los caminos de Dios. Permíteme hacer una oración. Señor, te damos gracias. Deseo de todo corazón que mis hermanos, personas que están viendo este programa, este video, tomen una decisión por Cristo. Tomen una decisión de volverte a ti. Señor, solamente en ti hay vida y en ti queremos descansar. Gracias por todo y te rogamos que aún bendigas a nuestros amigos que no te conocen y que probablemente tienen su propia filosofía, pero ellos también tienen necesidad de regresar a Dios. No a una religión, sino al Dios vivo, al Dios que es real, al Dios creador. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, este es el mensaje de Oseas para el tiempo de hoy. Dios te bendiga grandemente y espero verte en cualquier momento.